Ok. Muchísimas gracias. Voy en este Colega, momento. disculpa Susana, colegas, en el chat está el código ya copiado y el link de la aplicación. Ok. Y entonces voy nuevamente a compartir la pantalla. ¿La pueden observar en este momento? Stop sharing. Yo te veo a ti ahorita y también veo, a ver, te estoy viendo solo a ti ahora. Ahora sí, que es un desastre. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y esta reflexión la quiero compartir con ustedes. Fíjense ustedes la votación. Un terremoto, una inundación, un deslave, una erupción, dicen que es 0. Un evento generador de daños que sobrepasa nuestras capacidades. Un evento natural y todas las anteriores. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Yo les voy a mostrar realmente cuál es la respuesta correcta en función a la conceptualización. Realmente un desastre es un evento generador de daños que sobrepasan nuestras capacidades. Los eventos naturales o la manifestación de las amenazas como los terremotos, las inundaciones, en sí no son los desastres. Y ya vamos a ver por qué. ¿Pueden responder la siguiente pregunta, por favor? En una palabra para ustedes, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres? Pueden colocar una palabra. Una vez que ya hayan contestado, decir next. En el Menti. ¿Lo van viendo? Perfecto, querida. Ok, perfecto. Fíjense ustedes, reducir, preparación, coordinación, mitigación, monitoreo, atender, control, prevención, reducir el impacto, protección, capacidad de respuesta. Ahí se va moviendo, pero fíjense ustedes que se va con prevención exclusivamente, ¿no? Prevención se mantiene, vuelve a aparecer prevención sin acento, mitigación por allá chiquito, reducir el impacto, protección, anticipación, preparación. Interesante que no aparece la palabra respuesta. Capacidad de respuesta está por ahí. Bueno, vamos a dejar el ejercicio hasta aquí. Quiero que se queden con estas palabras porque efectivamente vamos a ver que la gestión del riesgo de desastre va más allá y cómo se estructura cada una de estas palabras que están aquí, ¿no? Como prevención, como proteger, como capacidad de respuesta, como monitoreo, acción inmediata suena como a la respuesta, esa anticipación que tiene que ver con todo esto. ¿Listo? Entonces ya podemos dejar el Teams. Yo creo que nos quedemos con la reflexión primera de que de lo que es un desastre y luego cuáles son los elementos de la gestión del riesgo. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir nuevamente la presentación. Y nos quedamos entonces en lo siguiente. Share. ¿Qué es un desastre? ¿Quién, por favor? Entonces yo les voy a decir rápidamente el concepto y al final, fíjense ustedes cuál es la conclusión. Efectivamente, un desastre tiene que ver con la disrupción o, digamos, o la interrupción del funcionamiento de una comunidad, de una sociedad, de una parte de la población, ¿sí? A cualquier escala debido a la ocurrencia de un fenómeno en forma particular o un evento adverso, ¿sí? Que de alguna manera se produce por la interacción de las condiciones de exposición a los peligros, de la vulnerabilidad, de mi susceptibilidad, de la capacidad que tengo, ocasionando uno o más de los siguientes elementos: pérdida
e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales. Esto es sustantivo y quiero que se queden con estas palabras: exposición, vulnerabilidad, capacidad, porque definitivamente el desastre en sí mismo no es el evento como muchas de las personas normalmente asocian, ¿sí? Definitivamente el concepto del desastre tiene que ver con lo siguiente, y es la reflexión de cómo se produce el desastre. Ahora, nosotros, para saber cómo se produce el desastre, te podemos decir que existen varios tipos de desastres según este contexto, ¿ok? Puede ser un desastre según su impacto, puede ser de gran magnitud o de menor magnitud, puede ser según su frecuencia, más frecuente o menos frecuente, o puede ser según su evolución, intensivo o extensivo, es decir, de evolución rápida con los intensivos o de evolución lenta, como pasan los desastres con las amenazas de origen extensivo, ¿no? Entonces, esos son los tipos de desastres que se pueden clasificar según lo que ocasionan, según el tiempo en el que aparecen y según la forma en que evolucionan. ¿Ok? Pero lo importante de este concepto y de lo que vamos a hablar es y que romper el paradigma de que el desastre es el terremoto, es la acción intensiva de una inundación o de una erupción volcánica o de una inundación, tiene que ver con el ejemplo que vamos a mostrar ahora. Fíjense ustedes, tenemos una amenaza y vamos a más adelante repasar otra vez lo que es el concepto de la amenaza, que es el peligro o el proceso que está generando un determinado peligro, es decir, que es una situación latente. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de la amenaza geológica que se manifiesta a través de un fenómeno. Fíjense la diferencia. El fenómeno que produce la amenaza, por ejemplo, la amenaza sísmica, es un sismo o un terremoto. Cabe destacar, sismo y terremoto es lo mismo. No es que un sismo es chiquito y un terremoto es grande, no. Un sismo y un terremoto conceptualmente es lo mismo, y es el fenómeno a través del cual se manifiesta la amenaza sísmica, es decir, cuando las áreas de subducción se movilizan, ¿sí? Y esto aplica para los distintos fenómenos. Esto puede generar, a su vez, un evento adverso. El evento adverso es lo que ocurre a partir del sismo en una población urbana, por ejemplo, o no urbana también. Se produce o se puede producir el derrumbe o colapso de un edificio, de una infraestructura, ¿sí? Ese es el evento adverso como tal. Fíjense que, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, si estuviéramos en el medio de los médanos de Coro? ¿Hay algún edificio que se pueda derrumbar o colapsar? No, ¿verdad? Bueno, ese ejemplo anticipa a la diferencia, por ejemplo, que puede haber en Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, Tucupita, ¿sí? Pero eso puede desarrollar dependiendo de la vulnerabilidad, es decir, de la constitución y susceptibilidad de los edificios, porque recuérdense que el sismo no es el que mata son los ladrillos cuando el edificio se cae, ¿sí? Y la capacidad que tenemos de evacuar, de responder, etcétera, etcétera, de la comunidad o de la sociedad afectada, ¿sí? Se produce el desastre. Entonces, se dan cuenta en este momento cómo definitivamente no es ni la amenaza, ni es el propio sismo, ni es el derrumbe propiamente lo que produce el desastre. Es una conjunción entre la exposición que nosotros como sociedad, como comunidad, tenemos ante la amenaza, la vulnerabilidad, es decir, la condición, la susceptibilidad que nosotros tenemos ante esa amenaza y nuestras capacidades en forma específica ante esa amenaza desde el punto de vista de la planificación, del conocimiento, del análisis de los riesgos, del análisis de los escenarios, definitivamente de las acciones de prevención, de preparación y de la propia respuesta e inclusive incluyendo la recuperación temprana, la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Ok? Y esto es importante repasarlo en cuanto a que entonces, ¿cómo se produce un desastre?
el evento adverso o generador de daño no es el desastre. Esa es la reflexión. Definitivamente el desastre se produce exclusivamente a partir del impacto de ese evento adverso, pero que este será mayor o menor, tendrá mayor o menor impacto justamente dependiendo de esas variables, de la vulnerabilidad, de la capacidad de esa comunidad expuesta. Y eso, definitivamente, el desastre no es más que un proceso de acumulación del riesgo, de problemas no resueltos de nuestra planificación para el desarrollo. Y esto aplica para cualquier sector, no solamente para el sector de educación, a partir de cualquier sector de la vida de un país. ¿Ok? Entonces, aquí yo siempre hago la bromita y de todas maneras yo le voy a dejar la presentación porque le estoy dejando la presentación con todos los enlaces de dónde están las fuentes de cada una de estas cosas que estamos diciendo. ¿Sí? Y es que repitan conmigo, en función a lo que acabamos de ver, que los desastres no volvamos a decir más nunca. Prohibido, en ninguna reunión del clúster, prohibido. Los desastres no son naturales, compañeros y compañeras. Colegas, los desastres no son naturales. Y yo voy a dar un ejemplo que da Gustavo Wilches-Shaw, que digamos, yo no le digo el padre de la gestión del riesgo en América Latina, sino que digamos que es una persona que ha sido incidente en la cultura de la gestión del riesgo de desastre a nivel global, compañero colombiano de muchos años, ambientalista, por cierto, dedicado ya definitivamente a la gestión ambiental más que a la reducción del riesgo de desastre, porque él ve en la gestión ambiental el nicho perfecto. Pero fíjense ustedes, y voy a dar un ejemplo, pero que es patético, pero que él lo dice en las conferencias globales. Fíjense ustedes, obviamente que cuando usted sale a la calle y es asaltado y le dan 3 tiros, es natural que se muera, porque si te dan en el corazón, en los pulmones y en el hígado, no hay quien te salve. Pero definitivamente el informe médico forense no va a decir que eso fue una muerte natural. Eso puede ser un homicidio o un asesinato. Entonces, ¿son los desastres naturales? Ahí les dejo esa reflexión. Los desastres pueden tener origen en un fenómeno, ¿sí?, que produzca un evento, ¿sí?, pero en un fenómeno de origen natural. Pero también, como por ejemplo el COVID. El COVID podemos asumir que ha sido un desastre de origen natural, o una emergencia de origen natural. Pero hay otro tipo de eventos concatenados que son los que llamamos desastres socionaturales o de origen socionatural, ¿sí?, donde hay una conjunción de elementos, tanto de origen natural como de origen antropogénico, o están los desastres de origen antropogénico, ¿sí?, que tienen que ver con los accidentes tecnológicos, con los eventos de conflicto social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos quedamos con eso. Los desastres no son naturales. Adelante. Susana, ¿nos puedes repetir el nombre del colega colombiano experto en gestión de riesgo? Lentito, ¿Cómo no? Gustavo Wilches-Shaw, y lo pueden seguir por Twitter si gustan. Porque además lideró por mucho tiempo lo que fue el movimiento. Déjenme decirles que América Latina y el Caribe fue precursor mucho de lo que hoy se conoce como el marco conceptual de la gestión del riesgo a nivel global, ¿sí? Y muchos de estos conceptos que vamos a ver hoy tienen que ver con efectivamente el trabajo de una instancia que se llama la Red de Claxo para la reducción de riesgo de desastre, para la gestión del riesgo. De todas maneras, les haremos llegar algunos textos al respecto. ¿Ok? Entonces, sabiendo que es un desastre, ¿qué es el riesgo de desastre? Bueno, tan sencillo como que es una posibilidad, ¿sí? Una posibilidad que al unir las amenazas, las vulnerabilidades y teniendo en cuenta las capacidades, se produce el riesgo. ¿Sí? Y yo quiero entonces mostrarles una situación aritmética para ejemplificar cómo se produce el riesgo de desastre y cómo este puede ser mayor o menor. Y fíjense ustedes, y lo vamos a poner ahorita con un ejemplo específico. ¿Sí? Adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Muchísimas gracias. Entonces, hay un elemento importante y es el siguiente. El riesgo es igual. Y esto lo vamos a amplificar ahorita y les pido por favor tomen un lápiz y un papel para anotarlo. ¿Sí?
y es lo siguiente. El riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad entre la capacidad, ¿sí? Asumiendo que definitivamente la amenaza es el factor externo, y les muestro la seña del lenguaje de señas para las personas sordas de capacidad. La amenaza en lenguaje de señas se dice amenaza en Panamá. La vulnerabilidad, fíjense cómo cambia las manos, es un factor interno, ¿sí? Que es la susceptibilidad, y la capacidad, ¿sí? Que es el factor interno, la suficiencia y las competencias que tenemos para enfrentar esas amenazas. La susceptibilidad es cuán susceptibles somos a eso, y las amenazas son el peligro inminente, el que ya existe, que ya está afuera, o que construimos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una amenaza de origen no natural, Tacoa, por ejemplo, que en el año 83 hizo explosión y se llevó un barrio completo, ¿sí? O la amenaza, la falla sísmica San Sebastián, ¿sí? O el dique del lago de Valencia, o el dique de la costa oriental del lago, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Algunos de los elementos que existen allí, de factores que existen allí, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa. Si colocamos un valor específico a la amenaza, vamos a poner que la amenaza es 5, pero como si nuestra vulnerabilidad es 10, ¿por qué nuestra vulnerabilidad es 10? Hablando de los tipos de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad puede ser educativa, puede ser técnica, puede ser política, puede ser ambiental, ¿sí? Ya de por sí, nosotros todos los seres humanos tenemos una vulnerabilidad natural, que es que sencillamente vivimos y morimos. Pero hay vulnerabilidades físicas, como por ejemplo tener las ciudades en o una población al lado, por ejemplo, Ciudad Ojeda, que está al lado del dique en la costa oriental del lago, ¿sí? Pero que además de eso, la población tiene una vulnerabilidad social porque no hay cohesión social, porque las comunidades no tienen un plan comunitario, planes municipales o protocolos municipales de evacuación ante la ruptura del dique, ¿sí? Pero además de eso, vamos a decir que la amenaza era 5, la vulnerabilidad era 10 y la capacidad es 5, porque tenemos la mitad de los carros de bomberos, la mitad de las alarmas no desactivadas, etcétera, ¿sí? Entonces nuestra capacidad, vamos a ponerle que es 1. Si multiplicamos 5 por 10, tenemos 50. Entre 1, nuestro riesgo es 50. Es decir, tenemos 50 numeritos de ganarnos la lotería de perder Ciudad Ojeda, ¿sí? Pero en cambio, si nosotros en este momento empezamos a actuar desde nuestras escuelas, la amenaza sigue siendo 5, porque es muy difícil que nosotros podamos vaciar el lago de Maracaibo. Pero sí podemos, por ejemplo, aumentar la resistencia bajando la vulnerabilidad del dique, ¿sí? Podemos reforzar el dique. Podemos hacer adicionalmente aumentar nuestra capacidad. Entonces nuestra vulnerabilidad de 10 la podemos bajar a 5 y aumentar nuestra capacidad. Por ejemplo, actualizamos nuestros protocolos de actuación, reparamos las sirenas de aviso, ponemos un plan de dotación de gasolina para los camiones que van a evacuar a las personas. Entonces nuestra capacidad la aumentamos a 5. Entonces si tenemos 5 por 5, 25. Entre 5 tenemos 5. Es decir, que pasamos de tener 50 tickets para ganarnos la lotería, de que seamos afectados, a tener solo 5 tickets. Eso quiere decir que mientras menos tickets tengamos, menos posibilidades existe de ganarnos la lotería del desastre. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros vamos entonces actuando, y por eso hablamos de los factores externos. Nosotros no podemos dejar de construir la planta termoeléctrica, no podemos dejar, pero sí podemos disminuir nuestra vulnerabilidad y aumentar nuestra capacidad. Y en ese sentido debemos actuar en el sector educación, y más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, podríamos hablar del riesgo de desastre, el concepto que dice la Secretaría Especial del Sistema de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, pero no lo vamos a hacer
porque vamos a ir adelantando en cosas menos conceptuales. Y hay un concepto que yo sí quiero hablar y es el tema de la resiliencia y que tiene que ver con nuestras capacidades. Porque no se trata exclusivamente de que nos vamos a llevar el riesgo a cero, porque el riesgo cero no existe, ¿sí? Pero podemos construir una cosa que se llama la resiliencia y es tener la capacidad de absorber como comunidad, como sociedad, ¿sí? Absorber, resistir y adaptarnos, ¿sí? En forma específica a los efectos de un evento generador de daños, ¿ok? Es decir, que nosotros podemos avanzar 2 pasos y quizás viene un evento y nos hace retroceder un paso, pero los siguientes van a ser 2 pasos más. Es decir, siempre hacia adelante. Entonces, la idea un poco no solamente es disminuir quizás la vulnerabilidad, aumentar nuestras capacidades, pero siempre con la idea de construir resiliencia, porque los eventos de origen natural no van a dejar de ocurrir, porque los eventos de origen antropogénico tampoco. Y hay un mito también que tenemos que romper y es el siguiente, ¿no? Y es que definitivamente ya va que control punto, todavía no me deja poner en blanco ni en negro, y es lo siguiente, es que pensar que los desastres son, además, prepararnos para las grandes situaciones, para el gran terremoto, para la gran inundación, pero esos son los desastres o los eventos generadores de daño, ¿sí? Para lo cual, a lo mejor no nos preparamos o nos preparamos más, inclusive que cuando ocurren eventos extensivos, como por ejemplo el tema de los accidentes viales. Y yo les hago la siguiente pregunta. Reflexión. ¿Cuántas escuelas en el país, en Venezuela, tenemos a orilla de carretera? Piénsenlo, piénsenlo. A orilla de vía, en las zonas urbanas y en las zonas no urbanas, en las áreas de difícil acceso. ¿En dónde están las escuelas normalmente? A orilla de carretera. ¿Ustedes saben cuál es el flujo de camiones con bajo mantenimiento con carga de alto tonelaje? Sin incluir que esa carga de alto tonelaje puede ser gas cloro, puede ser gasolina, puede ser soda cáustica. ¿Qué sucede si se vuelca, y esto sucedió, por ejemplo, en los Chaguaramos? Ahorita mi memoria, mi memoria corta, larga, la tengo un poco limitada, pero hay un liceo grandísimo, el cual además yo trabajé profundamente su rehabilitación, que queda en los Chaguaramos, y al lado hay una planta envasadora de gas cloro, por ejemplo, y hubo un accidente de derrame, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de gestión del riesgo, de desastre, estamos hablando de ese gran evento catatónico que nos va a dejar a todos interrumpidos, o cuando estamos hablando de la escala, ¿sí? De un desastre, ¿qué significa para una comunidad como por ejemplo los Chaguaramos que una escuela deje de funcionar durante 5 días, sabiendo todo lo que ha sucedido con pandemia, ¿no? Entonces la gestión del riesgo, ¿hacia dónde va? ¿No? Y entonces hablando, ¿es del desastre o es la gestión del riesgo para evitar los desastres? Y por eso normalmente yo hablo de la reducción del riesgo y la gestión del riesgo, y no del desastre, sino de los elementos que están en el contexto. Entonces, en función a lo que hemos dicho, ¿qué es la reducción del riesgo de desastre? Y esto tenemos que tenerlo claro porque esto es el gol, esto es el objetivo político. La reducción del riesgo de desastre está orientada ¿a qué? Y entonces, fíjense las palabritas que conversamos al principio, que tenía que ver con la prevención. La prevención es evitar. Fíjense que, y yo pongo siempre el ejemplo, la prevención no lo es todo. ¿Por qué? Porque yo les voy a contar un ejemplo que siempre pongo con respecto, por ejemplo, al cinturón de seguridad. Evitemos accidentes, ¿sí? Seamos preventivos. Usa el cinturón de seguridad. Perdón, el accidente no se va a ser evitado por el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad lo que evita es el nivel de impacto que tiene el accidente sobre mi persona. Pero la prevención, ¿qué es?
que el auto esté en buenas condiciones, que yo conduzca en adecuadas condiciones, que la carretera esté buena, que yo sepa conducir, que no esté ingiriendo bebidas alcohólicas, que no me dé un infarto, ¿sí? Entonces, es la prevención de nuevos riesgos. O sea, hay que evitar que sigan sucediendo y se produzcan nuevos riesgos. Pero es la reducción de los riesgos ya existentes, ¿sí? Y es la gestión del riesgo residual. O sea, aquel riesgo que no podemos eliminar, ¿sí? Y que no podemos reducir, lo tenemos que atender. Es decir, la casa en el terremoto, ojalá no se caiga. La hacemos sismorresistente, pero definitivamente es muy probable que se caiga. Lo que tenemos es que tratar de que se caiga en el mayor tiempo posible para que la gente pueda evacuar. Ese es el principio de una norma de construcción sismorresistente. No es que no se caiga, es que se caiga en un periodo más largo para que la gente tenga tiempo de salir, ¿sí? Entonces, y para eso, por ejemplo, en el riesgo residual tenemos el tema del aseguramiento, para que otro asuma y nosotros transferimos los costos, ¿no? Entonces, y todo esto contribuye a fortalecer la resiliencia y por lo tanto el logro del desarrollo sostenible. Fíjense que el tema de reducción del riesgo de desastre tiene que ver con un gran gol, ¿sí? Que es el desarrollo sostenible. Y por eso la Agenda 2030 está vinculado a eso. Entonces, teniendo nada más 20 minutos, quiero acelerar aquí para entrarle al sector educativo, y es que la gestión del riesgo definitivamente tiene que identificar escenarios, evitar, reducir, prepararse y al final recuperarse. Entonces, pero la gestión, ¿qué es? Sencillamente es todo lo que hacemos para alcanzar la reducción de riesgo de desastre, ¿sí? Yo lo pongo en términos. Es la gestión, el término gestión es todo aquello que hacemos desde la política, desde las acciones prácticas, desde lo más mínimo, incluso el cepillarse los dientes todos los días para evitar, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Eso es gestión. Y entonces, y cuando estamos hablando entonces de riesgo de desastre, es todo lo que hacemos para reducir el riesgo. ¿Ok? Entonces, esa es la concatenación conceptual que queremos legar. Tenemos, y de acuerdo a eso, la gestión, y lo que hablábamos de la reducción del riesgo, tenemos la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión compensatoria. La prospectiva se centra en abordar aquellos riesgos que podrían surgir, tienen que ver con prevención, etc. La gestión correctiva tiene que ver con la mitigación, ¿sí? Y la gestión compensatoria tiene que ver ya con lo que no podemos ni reducir ni eliminar, tenemos que abordarlo y atenderlo. Entonces, por ejemplo, tenemos la prospectiva tiene que ver con la prevención, la correctiva tiene que ver con la mitigación y con la mitigación, y la gestión compensatoria tiene que ver con la preparación y la respuesta. Entonces todos a veces nos quedamos muchas veces en pensar que la gestión del riesgo, y ese es uno de los paradigmas, tiene que ver nada más con la preparación y con la respuesta, y que la prevención la dejamos como de lado, la obviamos porque decimos que todos tenemos que hacer prevención, pero no. Y confundimos a veces mitigación con prevención. Entonces tengamos claro esos elementos. Prevención prospectiva, mitigación correctiva, compensatoria, preparación, respuesta. Y por supuesto, entra todo un tema que tiene que ver con la rehabilitación, la reconstrucción y el análisis del riesgo alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, y por eso hablamos que la gestión del riesgo tiene estas 4 áreas y estos componentes. O sea, que nosotros no solamente, fíjense que la gente se queda aquí, en prevención, mitigación, preparación, en el manejo del riesgo, pero resulta que para poder hacer un adecuado manejo, ¿sí? Y para poder hacer un adecuado manejo de los eventos adversos y un proceso de recuperación, tiene que surgir de aquí, del análisis del riesgo, donde analizamos las amenazas, las vulnerabilidades, luego atendemos y hacemos el manejo del riesgo con respecto a esos escenarios, definimos prevención, mitigación, qué tenemos que hacer para esto, para luego cuando sucede el evento hacemos el manejo, la alerta y la respuesta, para luego hacer la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Ok? Y esos son los elementos. Ahora, en el contexto global y para el sector educación, fíjense ustedes que tenemos vinculado al desarrollo sostenible, al marco de Sendai y a todo lo que tiene que ver con la red interagencial para educación en situaciones de emergencia. Esto es nuestro referente global, ¿sí? Esto tiene que ver con la Agenda 2030 y con la respuesta humanitaria, porque muchas veces creemos que la educación en emergencia, por ejemplo, no forma parte de la gestión del riesgo, y sí lo es, porque la educación en emergencia
es parte del componente de la gestión del riesgo de respuesta. Pero hay toda una cantidad de elementos que tenemos que hacer antes de prevención, de mitigación, de preparación, etcétera, que están incluidos o que deben ser incluidos en la estrategia. Y mucho más el análisis que tenemos que hacer para ello. Y posterior a la educación en emergencia, cómo procedemos a reevaluar, ajustarnos, y fíjense lo importante ahí, entonces monitoreo y evaluación en los procesos de nuestra estrategia del clúster, de cómo nosotros nos preparamos para, paralelamente, hacer una evaluación y seguimiento para hacer los ajustes y de nuestros escenarios y continuar con, digamos, yo lo he llamado más que, hay un paradigma que se ha roto también, que antes se hablaba del ciclo de los desastres o ciclo de la gestión del riesgo, donde teníamos un círculo alrededor, entonces siempre volvíamos al impacto. Empezábamos prevención, preparación, respuesta, todo en un círculo, como si, y volvíamos al impacto y volvía a suceder lo mismo, es decir, cero. En cambio, hay una teoría que a mí me gusta más y es la espiral del conocimiento, que es que tú surges tras el impacto y vas evolucionando en esa espiral donde vas sistematizando, donde vas haciendo seguimiento, vas ganando resiliencia y entonces cada vez ese círculo o esa elipse que describe, visto desde arriba, esa espiral, ¿sí? El impacto cada vez es, a lo largo del tiempo, es cada vez menor, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que buscar, esa es la construcción de resiliencia que tenemos que buscar. Y por eso el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 en la Agenda de Educación 2030, el marco de Sendai y todo lo que trabajamos desde la arquitectura humanitaria, tenemos unos documentos marcos que nos rigen sobre qué podemos hacer para gestionar el riesgo, ¿no? Y tenemos estos elementos que nos dan el marco para poder actuar, inclusive ya desde lo que es el marco de seguridad escolar integral y las normas mínimas, nos dan herramientas, acciones e indicadores de cómo podemos abordar la gestión. Pero yo en particular para el sector educativo quiero hoy y vengo hoy a compartir con ustedes la versión inicial del marco para la seguridad escolar integral. ¿Y por qué le digo la versión inicial de este marco que orienta las acciones de gestión del riesgo en el sector educativo? Porque este mes se está lanzando una nueva versión de este marco integral. Ojo, lo que vamos a describir se mantiene. Lo que pasa es que ahora se incorporan unas nuevas variables que tienen que ver con protección, que tienen que ver con enfoque de género y que tienen que ver con otros elementos que no estaban siendo considerados como temas transversales a los pilares que les voy a describir en este momento y a continuación en los minutos que nos quedan de la presentación. ¿Ok? Y es entonces que tiene este marco de seguridad escolar integral que nos ofrece. Entonces, ¿y cuál es su propósito? Y es definitivamente, ¿cuál es el objetivo político que habíamos dicho? Reducir el riesgo, ¿cierto? Entonces, reducir el riesgo de todas las amenazas para el sector educativo, ¿sí? Ese es el propósito de este marco de seguridad escolar integral, o sea, visto de forma holística. Entonces, la meta de la seguridad escolar integral, ¿cuáles son? Por supuesto, 1, proteger a los alumnos, alumnas, docentes de la muerte en las lecciones y los daños a las escuelas, ¿sí? 2, fíjense ustedes bien, planificar para asegurar la continuidad educativa. No importa lo que esté sucediendo, debemos asegurar la continuidad educativa. Entonces, fíjense que como este marco también va rompiendo de que el plan de gestión escolar del riesgo termina en la evacuación de los niños ante un simulacro. No, ese simulacro tiene que ver con los docentes, cómo hacemos una simulación de cómo continuamos las clases. Y no es nada de cómo continuamos las clases y cómo vamos a regresar o qué otro servicio va a prestar la escuela, porque las escuelas también las toman la mitad como albergue o la escuela a veces completa como albergue. Y si toman la escuela como albergue, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la continuidad educativa? Esas son reflexiones que tenemos que tener. Y por supuesto, salvaguardar las inversiones del sector educativo en todo su ámbito, porque además, si yo les mostrara la curva de la creación bruta de capitales en los países no desarrollados versus la creación política de creación bruta de capitales para la inversión pública en los países en desarrollo, ustedes no me lo van a creer y eso es un estudio fidedigno. Ahorita tampoco recuerdo el autor porque a veces se me pasa en la velocidad, pero les puedo decir que coincide que la brecha de la producción bruta de capitales para inversión en cada país, en los países
no desarrollados, disminuye, esa curva disminuye cada vez en los años donde ha habido un desastre. Entonces, y yo doy claramente un ejemplo con el sector educación. Yo tengo 100 millones de dólares para construir 20 escuelas que me están haciendo falta porque me creció la cobertura. Viene una inundación y se lleva 10. Entonces, yo no tenía fondo de reserva y tengo los mismos 100 millones de dólares. Y ahora en vez de construir 20 escuelas nuevas, solo voy a poder construir 10 porque voy a tener que construir 10 que perdí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo esto actúa sobre la inversión. Y por supuesto, fortalecer la reducción del riesgo y la resiliencia a través de la educación. Y esto es sustantivo fundamental, porque desde el servicio de la provisión de conocimientos y habilidades cognitivas y motrices que nosotros le transferimos a nuestros niños y niñas, los educamos para que puedan a lo largo de su vida reducir el riesgo, porque seguramente ese niño o esa niña en algún momento va a ser un médico, va a ser una enfermera, va a ser un ingeniero, va a ser una arquitecta, va a ser una señora que aprueba los proyectos, una señora que hace proyectos, que construye escuelas, o va a ser una ministra o un ministro de educación. Entonces, ¿cómo nosotros también transferimos la gestión del riesgo a través de los conocimientos? Y eso no solamente es la educación formal que damos en las escuelas, sino a través de otros elementos. Entonces, este marco propone, y ya para ir cerrando, me gustaría ser más extensiva, ojalá pudiéramos profundizar y quizás cuando hagamos el lanzamiento, Henry, me comprometo a traer un lanzamiento nacional del marco de seguridad escolar integral para el clúster y lo podemos coordinar una vez haya sido lanzado el marco a nivel global, porque además se está elaborando para fin de este año también una guía operativa para la implementación de este plan, ¿no? Y vamos a acompañar mientras tanto con, por fin, ojalá podamos lograr el mes que viene entregar la planificación de la respuesta educativa. Pero bueno, en todo caso, los pilares de este marco de seguridad escolar integral son 3. Uno que tiene que ver el pilar con centros educativos seguros. 2, con la gestión del riesgo. Fíjense ustedes que esto tiene que ver con el tema de análisis, con el tema de mitigación, con el tema de prevención, la gestión del riesgo que tiene que ver con digamos, como con la gestión correctiva o con la gestión de preparativo y por supuesto la educación, los contenidos que damos a través de la educación. Pero estos pilares se sostienen sobre unas fundaciones, o sea, unas zapatas. ¿Y esas zapatas cuáles son? ¿Sí? Zapatas profundas, flotantes, como ustedes las quieran llamar, pero zapatas, o sea, las fundaciones de esos pilares que sostienen esa techumbre que es el sector educativo, ¿sí? Son las políticas y planes del sector educativo, uno, que tienen que estar alineadas, ¿sí? Con los planes de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional, subnacional y local. Y hay un tema, y esto es sustantivo, y por eso los pilares de los centros educativos están sustentados, el marco está sustentado sobre la gestión escolar, ¿sí? Más que sobre la política del ministerio, es sobre la gestión escolar. ¿Ok? Entonces, siendo que esto tiene los siguientes elementos y hay algo que quiero que vean y es este detalle que van a conseguir, este diagrama ustedes lo van a conseguir en el marco de seguridad escolar integral, y es que el centro de conjunción de todo tiene que ver con la evaluación del riesgo, el análisis del sector de la educación y la evaluación y planificación centrada en la niñez. Esto es sustantivo, bajo un modelo socioecológico donde los niños y las niñas están en el centro y los principios humanitarios también. Entonces, en el pilar 1, fíjense que queremos lograr la formación de, tenemos que seleccionar, por ejemplo, lugares seguros, tenemos que tener códigos de construcción, normas de rendimiento, diseños resilientes y verdes, ¿sí? Ante los desastres. Esto incluye las rehabilitaciones y esas cosas locas que a veces nosotros de la escuela empezamos a hacer porque lo importante es la cobertura sin pensar en el riesgo. Es preferible tener a los muchachitos y a las muchachitas debajo de una matemango muchas veces, que es más seguro que entonces empezar a ponerle espinillas y cosas a las escuelas alrededor, ¿sí? Pero entonces tenemos que generar formación de constructores, supervisión de la construcción, y hablamos mucho, y en Venezuela se habló por mucho tiempo, y ojalá se rescatase el tema de la Contraloría Social. Tú no tienes que ser ingeniero para saber cuando un concreto en un momento determinado, cuando está siendo vaciado, está mal vaciado, porque cuando hay una cangrejera, y eso podemos tener un taller de Contraloría Social
para las escuelas, lo podemos generar de alguna manera en algún momento, pero tiene que ver también cómo se hacen los procesos de rehabilitación del agua y saneamiento. Y tenemos unos elementos aquí, y es posible que me vaya a pasar del tiempo unos minutos, Henry, y pido disculpas a los compañeros y compañeras si me paso por unos minutos, pero creo que hablar de los 3 pilares es fundamental. Fíjense cómo se superpone la gestión del pilar 2 con la gestión del pilar 1 y la gestión del pilar 3 con la gestión del pilar 1, ¿no? Y es que tenemos que hablar del mantenimiento preventivo, correctivo de los edificios escolares con la mitigación no estructural, ¿sí? Porque hay medidas de mitigación no estructural. ¿Y cuáles son esas medidas? De la seguridad en casos de incendio, por ejemplo, o de las prácticas escolares verdes, ¿no? Eso por una parte, y también, y esto además se vincula, y ya van a ver entonces el cachete con el que se superpone también, entonces es la educación sobre la seguridad estructural, la construcción como oportunidad educativa, lo que hablábamos de la Contraloría Social de la Construcción o Rehabilitación de las Escuelas, y la participación comunitaria en la construcción y mantenimiento de las edificaciones escolares. O sea, que tenemos que hacer que los centros de aprendizaje sean seguros. Ese es el pilar 1. El pilar 2 tiene que ver ya con la gestión, con los protocolos, con los planes, con la familia, con la comunidad educativa en general. Y entonces, fíjense ustedes, el cachetico que teníamos arriba con el pilar 1, sí, se mantiene, pero entonces tenemos que la evaluación y planificación, la protección física, ambiental y social son los fundamentales, y las destrezas y las capacidades o disposiciones de respuesta, es decir, nuestros protocolos de respuesta, son partes fundamentales de este pilar. Y entonces hablamos de la gestión del riesgo representativa y participativa, es decir, con participación significativa de todos los actores, incluidos los niños y las niñas, ¿no? Como agentes de cambio en el proceso y en la actuación, ¿sí? Vinculada a la administración escolar, la planificación y la continuidad de la educación. Es decir, que tener un plan de respuesta educativa más allá de la evacuación de la parte física, cómo administrativamente la gestión se va a dar para dar continuidad educativa. Y por supuesto, los procedimientos operativos normalizados, ¿sí? Para los incendios, la alarma, la cosa, el protocolo, ¿sí? Y los planes de contingencia. ¿Qué pasa si se cae la escuela? ¿Qué pasa si toman la escuela? Todo eso concatenado en una sola estrategia de gestión del riesgo escolar. ¿Ok? Y fíjense cómo eso se concatena con el plan doméstico o familiar para desastres, el plan de reagrupación familiar, los simulacros escolares donde involucramos a los actores locales, porque ojo, la comunidad educativa no llega y termina en los muros de la escuela. La comunidad educativa es todo el contexto. Acuérdense y rescatemos entonces aquello que decíamos, y ahorita en la pandemia fue fundamental y lo hemos reconstituido además a través de los procesos que estamos viviendo en la estrategia de respuesta intersectorial, donde por ejemplo, los grupos comunitarios de protección se están basando en las escuelas y donde las escuelas están siendo nuevamente reconocidas como un eje de articulación comunitario, ¿sí? Y entonces aprender sin miedo de las escuelas como zonas de paz. La educación para la paz es fundamental para la gestión del riesgo. Mientras no haya resolución de la cohesión social en la escuela y el enfrentamiento entre distintos grupos, no haya cohesión social dentro de la escuela, la gestión del riesgo también se hace imposible. Hay entonces, y el pilar 3 tiene que ver, nos venimos fíjense que aquí está el cachetico con el pilar 1 que hablamos, y aquí está el otro cachetico que habíamos hablado, pero entonces estamos hablando del pilar 3, que es la educación para reducir el riesgo y construir la resiliencia, ¿no? Y entonces, ¿a qué estamos apuntando? A la educación para el desarrollo sostenible, al aprendizaje centrado en el niño. No necesariamente estamos hablando de las competencias básicas y los conocimientos duros. Estamos hablando de habilidades para la vida y para la cohesión social, para el intercambio ciudadano, para la acción colectiva, pero también la integración y fusión en programas de estudios formales y la formación de los docentes y el desarrollo personal. ¿Ok? ¿Y cómo? Bueno, a través de mensajes claves nacionales surgidos del consenso, una educación extraprogramática y comunitaria informal, o no formal, es que la traducción del diagrama no está tan chévere, pero la próxima versión, esa versión en español va a estar súper mejor revisada, y la educación sensible a los conflictos con mira a la aceptación de la diversidad, de la paz y la cohesión social. Eso, señores, ustedes como ven,
definitivamente es los pilares que sustentan la gestión educativa. Entonces, cuando estamos hablando de la gestión escolar, de la gestión integral del riesgo en las escuelas, fíjense ustedes que hay que asumir que definitivamente la gestión del riesgo no es un tema aparte, ¿sí? Sino que es un tema que hace una conexión entre la crisis y el desarrollo. Sí, ese es un puente. Trabaja para la crisis no debería estar dando respuesta a una crisis, sino debería trabajar desde el momento previo a la crisis para poder en un momento determinado ser afectado en menor proporción y al mismo tiempo aquello que no puede ser solucionado, respondido, ¿no? Entonces, ¿y cómo esto se vincula a la gestión educativa en términos generales y al desarrollo del aprendizaje en términos generales de la escuela, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejes de trabajo en el sector educativo que debemos abordar y que está incluido inclusive dentro de las estrategias para el desarrollo técnico en el Ministerio de Educación reconocido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación reconocido que fue lanzado desde FEDE hace más de 20 años, ¿sí? Y que se mantienen vigentes, ¿sí? Y es la planificación, la programación, el diseño, la construcción, el mantenimiento, todo alrededor desde la perspectiva de la parte física, pero también, ¿sí? Y cuando aplicamos esto a los programas, a la parte de la gestión administrativa, aplica también estos conceptos. Entonces, colegas, compañeros y compañeras, de manera solidaria, esta es la presentación de reflexión que les he traído el día de hoy y dejo de compartir pantalla para dejarles estas reflexiones y si quieren y gustan y tienen el tiempo por el tema de la hora a tener algún espacio de preguntas y respuestas y reflexiones. Henry, adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, primero agradecerte por el tiempo. Colega, por favor, mientras tanto, quien quiera tomar la palabra, la pide en el correo. Nosotros vamos a compartir por medio de correo y en el grupo del clúster tanto las publicaciones, los reportes que nos ha entregado Susana, como también la presentación, ¿verdad? Y al mismo tiempo hacerlo a través de los otros clústeres. Comentarte, Susana, que acá hay colegas, compañeros y compañeras invitados desde el clúster de protección, del clúster de alojamiento, energía y enseres, colegas de Watch, que precisamente hemos comprendido, como dices tú, que necesitamos una mirada integral y holística en torno al desarrollo de las comunidades y todos los riesgos y las amenazas que están involucradas, ¿verdad? Y eso claramente desborda y supera el sector educativo, pero también comprendemos que desde el sector educativo tenemos una ventana de oportunidad importantísima, ¿verdad? Para cambiar las percepciones, desarrollar capacidades, reducir las vulnerabilidades. Entonces, yo primero digo como tomarte la palabra y a ver cómo lo trabajamos entre todos y todas las que estamos acá. Veo ahí también que está conectada Marjorie, de la oficina del coordinador residente. ¿Cómo estás, querida? Mira, yo propongo, primero, estamos intentando hacer una articulación entre el clúster de educación y el grupo interagencia. Es decir, primero terminar con esta división ficticia entre emergencia y desarrollo, que es, como bien tú lo has dicho, que es la primera, digamos, dicotomía que tenemos ahí que tenemos que superar. Es una cebollita, una vez parte de la otra, punto. Exactamente. Entonces, primera cosa, juntar los que estamos trabajando en la respuesta humanitaria con los que están trabajando en el desarrollo. Segundo, juntar y tener una mirada integral desde los distintos sectores. Y tercero, como lo señalaba en un comienzo en el HRP, para los próximos 2 años hay una línea intersectorial de reducción de riesgo de desastre. Ahí yo creo firmemente que debiésemos convocar, autoconvocarnos, digamos, todos y todas a constituir esta mesa con liderazgo del coordinador residente. No te quiero poner ahí con la presión, Marjorie, sé que estás ahí, con el liderazgo del coordinador residente. Bueno, ya sabemos que está en la agenda de trabajo con las autoridades, ya sabemos que hay un equipo que se desplegó para Zulia y para otros estados. Entonces, quizá, bueno, darte la palabra, Marjorie, cómo lo ves, no sé cómo lo están viendo desde la oficina del coordinador residente, nosotros desde la estructura de clúster contribuir a eso, y después dejemos la palabra abierta para quien quiera intervenir, compartir una reflexión, compartir información desde el terreno para aprovechar el tiempo con Susana, y intentamos terminar con una agenda de trabajo, ¿te parece, Susana?
que con el apoyo de Save the Children, acá en el país, desde la oficina del coordinador residente, desde los clústeres y los distintos jefes y jefas de agencia, estoy seguro que tenemos la voluntad para trabajar juntos y juntas, ¿verdad? Marjorie, querida, yo te pongo siempre en aprietos, mi disculpas. No te preocupes, más bien es un placer, Henry. Muchísimas gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo contigo. El tema de gestión de riesgo es transversal, intersectorial y bueno, por ahí nos vamos, ¿no? Yo creo que es una excelente oportunidad, así como la experiencia de hoy, de seguir integrándonos desde las esferas humanitarias de desarrollo, dejar esos hilos y empezar a trabajar de una forma, digamos, más articulada hacia estos temas que nos competen a todos, ¿no? Desde la Oficina del Coordinador Residente estamos a completa disposición de apoyarles y totalmente de acuerdo contigo. Creo que podemos seguir trabajando desde el grupo interagencial de programas que está pues son parte de todas las agencias de Naciones Unidas y que también tiene mucho que ver, ¿no? Cada uno de estos temas y cómo los vamos incorporando en cada una de las instancias interagenciales de manera que podamos pues seguir trabajando de manera coordinada con ustedes y a completa disposición. Cambio. Muchas gracias, querida. Bueno, yo creo que tenemos todas las condiciones para trabajar juntos, ¿no? Ahora, colegas, no sé, quien quiera compartir, preguntarle algo, por favor, la intervención es lo más breve posible para que podamos correr la palabra. Adelante, quien quiera intervenir, puede escribir en el chat, pide la palabra. Colegas de Zulia, veo aquí varios colegas de Zulia, veo quizás conectados, vi por ahí a E-Conciencia. No sé cómo ven la situación, si nos quieran compartir algo, las necesidades. Quien guste intervenir. Bueno, yo quería intervenir, déjenme ver si puedo encender la cámara, porque saben que la conectividad no es muy buena. Bueno, felicitar a Susana, a Henry por esta iniciativa, recordar entonces también el papel de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil en Venezuela, dentro de esta invitación a trabajos intersectoriales. Estoy incluso compartiendo aquí un trabajo de Cáritas y de ECO, sobre precisamente herramientas metodológicas para la implementación de orientaciones educativas en el subsistema de educación básica. O sea, recordar un poco las propias experiencias en Venezuela en el pasado, donde ha habido, digamos, programas que han tocado y se han preparado para incorporar la gestión de reducción de riesgos en las comunidades educativas. Entonces, bueno, bienvenido todas estas oportunidades de formación y de trabajo en conjunto, ¿no? Así que en ese sentido, muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Ángel, adelante, desde Zulia. Y le damos la palabra a Susana. Ángel. Buenos días, acá Ángel Mendoza, desde Asaín, Cumaná. Perdón, Cumaná. Adelante, Ángel. El tema muy importante, muy bueno. Lo estaba escuchando y estaba recordando el último terremoto ocurrido acá en Cumaná. Y estaba escuchando y viendo paso a paso todo lo que ocurrió, recordando paso a paso lo que ocurrió en la escuela que se cayó en la comunidad de Cariaco, donde por ahí fue el epicentro del terremoto, y estaba comparando lo que la ponente estaba diciendo y lo que ocurrió, y estaba concluyendo que definitivamente hay cosas que tenemos que educar a la comunidad, educar a la población para mitigar los riesgos. Pues. Gracias, que tenga un bonito día. Gracias, Ángel. No sé si veo a Dionora que se está presentando, no sé si quieres comentar algo. Como vemos, yo creo que, bueno, lo que compartimos hoy día con Susana fue como un disparador de muchos otros elementos, ¿verdad?, que tendríamos que empezar a profundizar. Cómo trabajamos el apoyo psicosocial, del aprendizaje socioemocional en estos contextos, la forma de participación con la comunidad, la transparencia hacia las comunidades, ¿verdad?, la planificación educativa y la gestión de datos. O sea, tenemos, creo, o sea, nos abre casi una agenda de trabajo completamente, o sea, completa por sí misma, ¿verdad? No sé si alguien quiere intervenir para darle la palabra a Susana, por favor, quien quiera compartir la experiencia, cómo la están viendo desde terreno. Veo ahí colegas de Narcí también. Interesante va a ser cómo tomamos los aprendizajes que hemos desarrollado en pandemia, también para precisamente estas interrupciones del proceso educativo, que esa reflexión que daba Susana, ¿verdad?, que verdaderamente sea una espiral de acumulación progresiva de conocimiento y no
bueno, intentar partir de cero, ¿no? Entonces, si nadie quiere comentar algo, no, le damos la palabra a Susana. ¿Nadie? ¿Por acá? ¿No? Entonces, querida Susana, si Sí. quieres cerrar con una reflexión, un mensaje, y quizás nos tomamos unos últimos 5 minutos para ver cómo con Save the Children hablamos con el grupo regional de educación, hablamos con colegas que están vinculados a nosotros, ¿verdad? Y nosotras, y vemos cómo podemos construir un gran equipo, que yo creo que ya es tiempo que dejemos al menos instalado ese equipo en el país, ¿verdad? Para que dinamice estas acciones y no sean simplemente casuísticas, ¿verdad? Aisladas, sino verdaderamente se haga parte de un entramado de acciones colectivas, ¿no? Así Entonces, es. Susana, adelante, por favor. Así es, Henry. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que a veces uno con este tipo de taller de 1 hora abre una caja de Pandora. Ay, me disculpen que se tiró la puerta, yo no sé qué pasó aquí. Los fantasmas. Este, se abre una caja de Pandora porque la gente lo empieza a ver desde el miedo, ¿no? Y déjeme decirle que la reflexión es que no importa qué tan vulnerables seamos, mientras tomemos el primer paso para dejar de serlos, o por lo menos para ir disminuyendo, porque lo perfecto es enemigo de lo práctico. Ese es mi primer consejo para esta agenda. Lo perfecto es enemigo de lo práctico y los eventos no van a dejar de suceder. Y voy a llevar esto a un ejemplo específico y cuál es el gap, o digamos el goal, más bien el objetivo. Y voy a rescatar el ejemplo de Ángel con respecto a Cariaco. No sé cómo decir si tuve la fortuna, el honor, la desdicha de estar y evaluar los daños de las escuelas que se cayeron en Cariaco. Yo estuve allí, fui parte del equipo técnico que evaluó la estructura que se cayó. Y yo no sé, para llamarles una atención sobre el aprendizaje que tienen que tener los niños y las niñas, más allá de la preparación y de la condición, pero es un ejemplo de hacia dónde tenemos que llegar. El Martínez Centeno es un edificio que se cayó en capas. Y cuando se rescataron los cadáveres de los niños, todos los cadáveres estaban en los núcleos de escaleras. Y cuando nos fuimos a evaluar la otra parte de la estructura, todas las capas de losa reposaron sobre los pupitres. Que ustedes dirán, bueno, son toneladas que se posaron sobre los pupitres. Si esos niños, en vez de haber salido corriendo, afortunadamente fueron no tantos como pudieran haber sido si hubiera sido el año escolar, estaban en reparaciones, recuerdo, porque fue en julio. Si esos niños tan solo se hubieran lanzado al piso y hecho una acción de autoprotección, no hubieran muerto. Es decir, el aprendizaje de ese pequeño detalle y no de actuar con miedo en la evacuación o asumir que la evacuación era lo primero que se tenía que hacer, definitivamente fue lo que no le salvó la vida. Entonces, es empezar por las pequeñas acciones y cómo transmitimos con pequeñas acciones. No necesitamos grandes recursos tampoco en este momento para lo que queremos, para alcanzar el mínimo. Es decir, y para ir construyendo paso a paso, pasos corticos, pasos de bebé, pero con certeza y con aseguramiento del aprendizaje a lo largo de la vida. Ese es mi consejo para esta agenda y me ofrezco, Henry, quizás para generar una reunión ad hoc. Yo estaré del 23 al 27 de mayo en Caracas y si quieres podemos generar una reunión desde Save the Children ad hoc para esta temática. Desde el apoyo que le podemos dar desde Save the Children regional y lo que pueda hacerse desde Save the Children Venezuela, y el grupo regional de educación también lo pongo aquí. Yo sé que Ruth no le va a temblar la mano también en ofrecerse para cualquier acción en particular, pero desde esta agenda nos ofrecemos para esto. Y como les dije, en esa agenda incluir quizás en el mes de junio o julio el lanzamiento nacional del marco de seguridad escolar integral y la guía de planificación de la respuesta educativa, pero podemos ir con pasitos de bebé, con cosas menos ambiciosas para llegar al aprendizaje con los niños y las niñas, que es lo importante. Excelente, Susana. Bueno, tomemos la palabra, los colegas acá, veo en el chat también, colegas del clúster de agua, saneamiento, higiene. Llevemos esto a nuestros clústeres, llevemos esta discusión, se la llevan a los coordinadores de los otros clústeres,
para precisamente creo que tomar la decisión de articular esta mesa conjunta de reducción de riesgo, ¿verdad? Y de gestión del riesgo. Tomemos, Susana, la visita tuya como una oportunidad en donde podamos articular quizá una formación presencial con algunos colegas involucrados, especialmente yo creo que es de suma importancia a nivel territorial y local, ¿verdad? El desarrollar esas miradas, esas capacidades, y bueno, nos llevamos la tarea de llevarlo al equipo humanitario también para ver cómo podemos colaborar en eso. Tania, te veía con la mano levantada, querida, discúlpame. No, no, gracias. Bueno, eso, el cierre de Susana es bien importante. Tenemos que dar los primeros pininos en esta materia. Si bien ella dice que esto es uno de las zapatas, fundamentos son los planes nacionales de gestión de riesgos, subnacionales y locales, creo que desde el sector educación tenemos mucho que dar en esta formación, y creo que esos pininos en esas reuniones sucesivas serían, digamos, que los primeros pasos, o sea, dar esos primeros lineamientos por dónde podemos empezar desde educación, en este caso que es el sector donde me anoto a través de ACEIN. Podemos aportar muchísimo. Creo que unos proyectos pueden incluir todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, pero a este nivel de formación de niños y de preparación en este tema, ¿no? Y de la comunidad, o sea, tanto la escuela como la comunidad, incorporar a todas estas instituciones sociales e institucionales para fortalecernos en este campo que apunta hacia los objetivos de desarrollo sostenible, indudablemente. Gracias por la oportunidad, gente. Fue tarde, pero bueno, gracias. Ahí Muchas lo puse gracias. en el chat. Excelente. Ahí puse en el chat una última colita haciendo énfasis de lo que dijo Carmen. Ya hay herramientas y cosas a nivel nacional que se produjeron. Nosotros podemos facilitar lo que se está produciendo a nivel global y regional. Pero el tema es, como dijo Henry, establecer una agenda de trabajo concreta, no demasiado ambiciosa, porque en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 5, vamos a llevar el riesgo a niveles aceptables en ningún país de América Latina. No se trata de Venezuela. O sea, pero que cada vez menos salvemos un poquito más de vida, salvemos un poquito más de escuelas, salvemos un poquito, cada vez menos. Ir construyendo poco a poco. Existen ya recursos. Vamos a buscarlos, vamos a insistir. Carmen creo que es bien sistémica en esto. Entonces, adelante, compañeros. Yo me tengo que retirar y me disculpa, Henry, hablamos al final de la tarde. Sí, querida, agradecerles a todas, llevémonos la tarea de llevar este mensaje a los distintos clústeres de la necesidad de trabajar juntos en esta materia. Hay sin duda un largo camino recorrido de experiencia y bueno, tenemos que empezar a dinamizarlo. Necesitamos un diálogo también con las autoridades competentes para precisamente influenciar de buena manera la toma de decisiones desde las políticas públicas y claramente, como lo hemos planteado, el cruzar emergencia con desarrollo y como lo planteaban los colegas acá, no lograremos una escuela segura si los colegas de WATCH o de protección o de nutrición y seguridad alimentaria, ¿verdad? Y difícilmente los otros sectores van a lograr dinamizar una política de protección en el espacio educativo sin el clúster de educación, ¿verdad? Entonces, el llamado a seguir trabajando juntos, a tener una agenda coordinada y articulada, y creo que la coyuntura nuevamente nos interpela a acelerar la marcha. Agradecerte, Susana, nuevamente, a la Oficina Regional de Save the Children, a la Oficina Nacional, a Giovanni, agradecerles por la gestión y el proceso. Seguimos en contacto, les compartiremos al final del día vía correo electrónico los materiales que se han compartido hoy día y por favor sigamos en contacto en torno a esta materia que seguramente va a ser un tema, como decía Susana, es un tema recurrente ya, se reitera de manera anual y periódica y por cual debiésemos estar listos y generar esa resiliencia necesaria para dar la mejor respuesta posible. Desearles un muy buen día, agradecerle a todos por una participación súper activa que tuvieron hoy día, 53 personas a las 11 de la mañana del día martes 10 de mayo. Muy buen día, Susana, querida, nuevamente, muchas gracias, nos mandamos un abrazo gigante y feliz día para todos y todas. Hasta luego. Gracias, Susana.